Hola, te damos la bienvenida a esta charla con expertos. En esta ocasión hablaremos acerca del síndrome del burnout con la maestra María Jimena Franco Bontempo, quien es pionera en el estudio de este tema desde 1996. Quédate con nosotros. Bueno, estamos con la maestra Jimena Franco Bontempo, quien es pionera en el estudio del burnout desde 1996. Jimena, este tema es como, últimamente se habla mucho de él, ¿no? Pero yo creo que en el tiempo en que tú empezaste a estudiarlo, pues no era tan conocido o no era tan estudiado, ¿no? ¿Cómo fue que llegaste a ese tema? Sí, no, no era nada estudiado. Ahora creo que hasta se ha sobreutilizado el Ok, término burnout, pero sí, ahora hay muchísimo en todos lados de estudios. Pero claro. cuando yo empecé en el 96, en México no había casi nada. Encontré una tesina y una investigación nada más. A Ok, nivel mundial sí había ya varias investigaciones, pero claro. en México casi nada. Y Ajá. ese tema me apasiona, me empezó a llamar la atención porque trabajaba yo en un hospital, luego estuve otro tiempo en otro hospital, y entonces al ver cómo era la relación médico-paciente, enfermeras-pacientes, el desgaste, el cómo en algunos lugares a veces el trato se vuelve frío o distante, entonces por eso me empezó a llamar la atención al ver justamente esa población y de ahí comencé a investigarlo y a estudiarlo. Ya Ok. hace, sí, en el 96, hace muchos años ya. Sí, sí era un tema novedoso, pero definitivamente muy importante, ¿no? Porque como comentas, no solamente afecta al profesional que experimenta este síndrome, sino también la calidad de la atención, la relación con los pacientes, ¿verdad? Exacto. Sí, el síndrome de burnout se da sobre todo en lo que son profesiones asistenciales. Mm, Entonces, por ejemplo, pueden ser psicólogos, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, terapeutas físicos de lenguaje, nutriólogos, pero también maestros, abogados, mm, gente de recursos humanos. Entonces, más en profesiones asistenciales. Ahora se ha descubierto que también en otras profesiones puede suceder, pero es más en las profesiones asistenciales. Y claro. sí, no solo afecta al profesionista, que puede afectar mucho con síntomas físicos, psicológicos, conductuales, sino que también afecta en la calidad de atención en su trabajo, de en esa relación a quien presta ayuda o a quien brinda ese servicio. Puede afectar a la institución en la que se elabora, a la misma familia del profesionista. O sea, finalmente hay varios niveles del síndrome de burnout, pero mientras más elevado, pues mayor es la afectación, obviamente. Pero Claro. sí, no solo a esa persona, sino a su familia y a con Exacto. quien trabaja y el lugar donde trabaja, etcétera. O sea, puede tener un impacto muy grande, ¿no? En diferentes esferas. Y es una larga lista de profesiones que están vulnerables o que es más probable que presenten este síndrome. Pero también decías que últimamente se sobreutiliza, ¿no? Entonces, ¿cómo saber cuándo sí, cuándo no? Sí, no es fácil detectarlo, pero bueno, se sobreutiliza porque ya como que en todas las empresas y en todos los cargos puede haber burnout y en todos lugares, pero en realidad algo que es único más del burnout es que se da en una relación donde hay alguien que brinda ayuda y alguien que requiere esa ayuda, que necesita esa ayuda. Por eso es más como lo asistencial, donde Claro. hay un vínculo o una carga emocional que es distinta a lo mejor un cajero de un banco o al cajero del súper, o donde puede haber también una carga fuerte de enojo del cliente o Estrés sea, laboral, son dos términos estrés, distintos problemas. o Exacto. relacionados. Sí, son distintos, aunque hay algo de relación. Claro. Entonces, no es lo mismo la carga afectiva, la carga emocional de, por ejemplo, un psicoterapeuta, un tanatólogo, un cuidador Claro. de alguien.
un abogado que sí está en un juicio, por ejemplo. Entonces, sí es diferente al estrés, digamos que el estrés puede ser como el inicio del burnout, Ah, pero sí, como el inicio de, y el estrés puede ser algo positivo o negativo, no solo es negativo, puede ser positivo en cuanto a empuje, ¿no? A que el estrés me lleva a resolver o a solucionar o a buscar cómo hacer ciertas cosas. Puede tener también una parte positiva y el burnout, todos sus efectos son solo negativos, esa es otra diferencia, por ejemplo. Es como ya un estrés mucho más elevado y que tiene que ver con esa relación laboral con el otro ser humano, digamos. claro. Entonces, se dan estas profesiones como asistenciales, en donde alguien brinda ayuda a otro, y entonces el que brinda ayuda llega al punto en el que también requiere ayuda. Exacto, también requiere ayuda porque se genera un desgaste grande. De hecho, el término burnout yo lo conservo así como tal, pero en realidad significa estar quemado por el trabajo. Ajá. Ahora se le puede encontrar también como desgaste ocupacional, desgaste profesional, pero significa estar quemado, Ajá. que es justamente ese agotamiento y ese desgaste por el trabajo que te achicharra, ¿no? O sea, Claro. quien, quien puso el término o creó el nombre lo relacionó justamente con lo que pasa con algunos profesionistas, relacionándolo con lo que queda después de un incendio, ¿no? Después de un incendio, pues todo está quemado, solo hay cenizas, hay como pedazos de, entonces es esa quemazón, porque Ajá. es un agotamiento máximo o un desgaste máximo físico, mental y emocional, pero el principal es el emocional. Y Claro. entonces, bueno, eso significa para la gente que no lo sepa el burnout. Pues qué imagen tan impactante, porque sí me vino a la mente esto del incendio y relacionándolo con una persona, y pues sí es impactante verlo de esta manera, ¿no? Y sobre todo en estas profesiones, pensaba donde quizá desde la licenciatura, desde la formación, tal vez, no sé, tú eres la experta, ya se empieza a generar esto, ¿no? Por ejemplo, los estudiantes de medicina, en donde últimamente se ha escuchado como protestas y que ellos también manifiestan el desgaste que viven desde que son residentes, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé si ya desde ahí se podría aplicar este término o tiene que ver con el estrés como estudiantes, por ejemplo. Sí, sí se puede aplicar desde ahí, en residentes, en internos, Ajá, ya puede empezar a ver como ciertos signos de burnout, ajá. ¿no? Y ni siquiera han empezado propiamente su trabajo, ¿no? Pues sí, digo, algunos Como sí, que, porque ya las prácticas son mucho tal cual como claro, la labor que hacen, ¿no? claro, claro. Pero pues sí, apenas están iniciando y resulta que ya el agotamiento puede sobrepasarlos, ¿no? Claro. Y aparte se normaliza como este estrés del que hablabas también hace rato, ¿no? O sea, es como que ya parte de la vida, trabajar bajo presión, no solo se normaliza, sino como que a veces se romantiza esa parte, ¿no? O sea, eres mejor Ujú. trabajador entre más tiempo le dediques y más horas estés en el trabajo, te lleves trabajo a la casa, trabajes hasta los domingos, ¿no? Parece como que esto se impulsa en la sociedad en general. Claro, y finalmente no es algo que genere mucha salud, ¿no? Claro. Y tampoco ya se ha comprobado también que no está relacionado la cantidad de horas con que seas muy productivo, ¿no? Claro, Y desgraciadamente México es de los países donde hay más horas laborables claro. y no por eso quiere decir que sean muy productivos en su trabajo, ¿no? O Ujú. que se cumplan los objetivos necesariamente. Claro, así es. Y yo me Ujú. imagino que pues hay muchas personas que quizá ya identifican algunos signos de este síndrome en ellos, pero que por muchas razones no toman acción, ¿no? O sea, ¿qué pueden hacer? Renunciar a su trabajo, dedicarse a otra cosa, pero me imagino que eso ya sería algo extremo, ¿no? Podrían tomar algunas otras medidas para prevenirlo, para revertirlo. Sí, claro. O Ujú. sea,
a menos que sea algo ya súper fuerte, pues sí. Claro, O sea, así como el extremo es, pues, cambio de trabajo, ¿no? O cambio claro, incluso de profesión, claro, etcétera. claro. Y también creo que es importante comentar que hasta el año 2000 fue cuando la OMS lo incluyó como un riesgo laboral al que sí se le debe prestar importancia, ¿no? Claro. Entonces, eh, sí, desgraciadamente, en las instituciones de salud, en las instituciones educativas, en, bueno, en muchas empresas no se le da la importancia necesaria, Ujú. siendo que mientras mejor esté el Claro, profesionista, mejor va a trabajar y mejor va a ser su atención y el servicio que brinde. Pero en muchas instituciones, desgraciadamente en México, todavía no se le da la importancia necesaria y el hacer algo por su personal o por los colaboradores para que estén mejor emocionalmente, físicamente, mentalmente, y que entonces eso va a repercutir positivamente en la institución también, o claro, en los pacientes, o en los alumnos, o con la gente a la cual brindan esos servicios, ¿no? claro, sí tiene un impacto. Desgraciadamente estamos como muy atrasados en esa importancia del autocuidado y del bienestar, ¿no? Claro. Que procuren a sus empleados. Pero sí, la buena noticia es que existen diferentes técnicas para manejar el síndrome. Ujú. De hecho, existen diferentes niveles. O sea, no es nada más tengo burnout o no tengo, ¿no? Claro, Existe un nivel bajo, medio o alto. claro, Pero sí hay muchas técnicas y estrategias para poder o prevenirlo o si ya estoy presentando ciertos síntomas, ciertos problemas, manejarlo. Muchas de esas estrategias son personales o individuales, son cosas que uno puede hacer para estar mejor, que esas son las más importantes porque es lo que sí depende de uno o lo que sí claro. podemos nosotros manejar o controlar. Existen otras que sí se relacionan con la institución, pero bueno, en esas uno no puede Ujú. influir, ¿no? Eso depende de la institución, pero también existen algunas institucionales, algunas sociales, todo lo que tiene que ver con redes de apoyo, con apoyo social, también es algo que ayuda. Entonces, bueno, sí, sí hay técnicas y varias cosas que se pueden hacer para disminuir el burnout o para prevenirlo, y eso Ok. es bueno, ¿no? Muy Por bueno. supuesto, ayuda y tranquiliza mucho, ¿no? Como de, no sé si haya como alguna estadística o algún cálculo que podamos hacer, como qué porcentaje de la población, o al menos en México, tendrá burnout Es que sí o es un muy variado aproximado, ajá, muy variado. porque precisamente como son tres niveles y además existen tres áreas del síndrome de burnout o tres factores que lo componen. Uno es el agotamiento emocional, otro es la despersonalización y otro es la baja ejecución o realización personal. Ujú, Entonces, digamos que tener burnout puro, como puro, es ujú. tener niveles muy elevados de agotamiento emocional y de despersonalización y niveles muy bajos de ejecución personal o realización personal. Ok, Entonces, si se conjuntan esas tres, sería como un burnout puro, digamos, claro, completo y ajá, más fuerte. sí, Pero puede ser que una persona solo tenga el síndrome de burnout en cuanto a agotamiento emocional y claro, las otras dos áreas no. ajá, Entonces, puede ser que solo lo tenga en ese aspecto, claro, pero, o sea, estoy súper agotado emocionalmente y con un desgaste enorme y sin ganas de enfrentar un nuevo día, pero a lo mejor mi trato con las personas todavía es bueno, es de calidad, no despersonalizo, ni siento que estoy fallando y que no tengo la habilidad para llevar a cabo mis funciones o para relacionarme con mis alumnos, mis pacientes, mis clientes, etcétera. ujú, Entonces, ahí, digamos, es todavía algo como un burnout más leve todavía, ¿no? claro, Entonces, como es tan variado y sí varía también como de una institución a otra, no hay así un exacto, pero claro, más o menos puede ser como un 30%, ok, más o menos, pero hay instituciones donde es más, puede ser el 50% sí. y en otros menos, entonces sí es algo como
variado. Sí, difícil de determinar, ¿no? Y yo creo que sí debe de ser un porcentaje más alto. A lo mejor justo la gente no lo ha identificado, no se ha podido Ujú. contabilizar, pero yo preguntaría, ¿quién no ha experimentado algunos de estos síntomas, ¿no? Este, Sí, claro. y que bueno, Sí, vale la pena identificarlos, a ver esto, porque a lo mejor se normaliza, ¿no? Estoy agotada y ujú, justifico, pues es que mi jornada es de tal tiempo, me duermo tarde, qué sé yo, y en realidad puede ser otra cosa como este síndrome. claro, por supuesto, como que hay muchas cosas que ya se han normalizado. Y Ajá, sí, el problema es que no es algo que se evalúe tal cual. O sea, claro, son pocos lugares donde se ha evaluado, entonces tampoco se tiene como esa estadística claro. porque no se ha evaluado, porque sí existen instrumentos para evaluarlo y para saber justamente qué nivel de burnout en cada una de las tres áreas existen. Entonces, Sí, por eso es que no hay un número tal cual, pero pues sí, sí es un porcentaje elevado. elevado. Y alarmante, ¿no? Y que justo a Ajá, lo mejor esa podría ser una estrategia de las instituciones, hacer una evaluación pues periódica, a lo mejor anual con los colaboradores, identificar, bueno, creo que hay mucho que se puede hacer, ¿no? Pero bueno, también hay muchas cuestiones burocráticas y demás que no lo facilitan tampoco. ajá. Ajá. Sí, eso es como lo triste, ¿no? O sea, Sí, sí hay mucho que se puede hacer, pero claro, como te decía yo que, eh, o sea, he estado sobre todo mucho en hospitales y en escuelas promoviendo todo esto y es donde he hecho mis investigaciones, donde doy cursos eh, o talleres, claro, pero por eso te decía, o sea, tristemente no le dan tanta importancia, ¿no? claro, No le dan el interés necesario porque el interés es más bien los pacientes o lo económico o claro. los alumnos, pero La productividad. la productividad, exacto, el numerito, Ah, pero justamente esa parte de mientras mejor estén los empleados, pues mejor va a ser la calidad, mejor va a estar posicionada la institución, etcétera. Pues no, no le dan tanta importancia, ¿no? O sea, le dan prioridad a otras cosas. ujú. Entonces, eso es lo complicado, pero sí, claro que hay mucho que hacer y todavía queda mucho por delante, ¿no? Claro. De lo que tú has investigado, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención, lo que más te ha impactado quizá de lo que has encontrado? Mm, quizás, bueno, una es que se pensaría que a mayor edad o a mayor cantidad de años de antigüedad en un trabajo, habría más burnout, ¿no? Más desgaste que en los jóvenes o en Claro. los que llevan poquito tiempo trabajando. Ajá, Y por lo menos en las investigaciones que yo he hecho aquí en México, también a nivel mundial hay algunas y otras al revés, que se contraponen los resultados, pero es todo lo contrario. O sea, los jóvenes y los que llevan poco tiempo ejerciendo tienen niveles más elevados de burnout, sobre todo en agotamiento emocional, pero en general de burnout. Y los que llevan ya más años o mucha más antigüedad o es gente ya más grande o mayor, tienen niveles más bajos. Y esto tiene que ver en parte porque son como los sobrevivientes del burnout, los que ya aprendieron un poco cómo manejarlo o ciertas estrategias y cómo manejarlo o qué hago para poder seguir haciendo lo que me gusta, pero estar yo mejor. ujú, Y los jóvenes aún también son como todavía muy idealistas, con metas a veces u objetivos muy elevados o muy generales, y entonces eso hace que se frustren más rápido o que el desgaste sea mayor, más todavía la inmadurez y la falta de ciertos conocimientos, entonces se agotan más rápido, ¿no? o a lo Y bueno, mejor el que lleva mucho tiempo también dice, ya casi me jubilo, ¿no? Se resigna. O generan este callo emocional, no sé, ¿no? Pero, también ajá, también, y a lo mejor con los jóvenes ahora, digo, porque ellos apenas van a empezar a trabajar, ¿no? Pero estas generaciones que le llaman de, bueno, que Z, que millennials, que etcétera, ajá, etcétera, con esa poca tolerancia a la frustración y con ese querer todo rápido, yo creo que hasta
más aún si hacemos una evaluación en unos cuantos años, quizás saldrían más elevados también, Claro, aún más, no lo sé, es una es una hipótesis, ¿no? hipótesis. Pero Está interesante, habría que ver porque efectivamente con todo lo que ya hay ahora y es una generación pues nueva con un pensamiento distinto y una vida totalmente diferente, pues seguramente lo van a vivir también diferente, ¿no? ujú, Y sí. en tu experiencia, ¿como que ha sido lo más grave que has visto? ¿Algún caso pues de burnout severo, no sé, algo pues grave que la gente pueda presentar? Pues digamos, es que ya si es grave, o sea, puede haber muchos síntomas físicos como gastrointestinales, cefaleas, bueno, dolores de cabeza, eh, dolores de espalda, de cuello, etcétera. Ajá, Pero, y también, bueno, empiezan a llegar tarde al trabajo o a faltar mucho. eh, y a nivel quizás de síntomas psicológicos podrían ser los más graves, ¿no? claro, Todo puede ser grave, pero sí, claro, porque se puede dar incluso depresión, ansiedad, sí. irritabilidad, empiezan a aislarse, ya no quieren salir ni con sus amigos, ni con Claro, la familia, o empiezan a tener problemas con su familia porque andan muy irritables. Entonces, cualquier cosita que me dicen, ¿no? Ya estoy ahí gruñendo claro, y sí, entonces, o mucha sensación de soledad, falta de empatía, o sea, esos serían como síntomas ya más fuertes, ¿no? Pero claro. que sí pueden hacer que incluso la persona se enferme físicamente y que de verdad no pueda ir a trabajar, ¿no? O por lo emocional o por lo físico o por ambas, pues. Claro, sí, o poner en riesgo a otros. Ahorita justo me venía a la mente como varios relatos de pacientes, de mamás, de niños con discapacidad que tuvieron algún tipo de negligencia o recibieron una noticia desafortunada de una manera muy abrupta y podría decir hasta insensible y grosera, ¿no? O Ujú. sea, pienso, por ejemplo, en una mamá que estaba en trabajo de parto y entonces ella era su primer bebé, ¿no? Entonces era complicado y la médico aparentemente perdió la paciencia y le dijo algo así como, bueno, pues si es tu bebé y no te interesa que nazca, ni menos, y la dejó en el quirófano, ¿no? Por horas y horas. Entonces, eso podría ser una consecuencia del síndrome del burnout en esta doctora, por ejemplo, ¿no? Entonces sí Sí, puede llegar a tener pues gravedad no solo para quien lo tiene, pues sino también para las personas atendidas. Y bueno, claro. nosotros en nuestra profesión como psicólogos siempre nos remarcan la importancia de tener nuestra propia psicoterapia y la supervisión de casos. Yo creo que eso ayuda Ujú, a prevenir un poco, ¿no? Este síndrome en nosotros, aunque no estamos exentos, pero en otras profesiones, al menos que yo sepa, no cuentan como con esta indicación o algún apoyo, algún soporte que la misma profesión les solicite, ¿no? A lo mejor ujú. eso también contribuye a que presenten más el síndrome, o no sé si haya como mayor porcentaje en ciertas profesiones, como digo, todas son asistenciales, pero pensaba, bueno, a lo mejor la psicología, pues lo ideal es que tengamos esto, ¿no? La psicoterapia, la supervisión, aunque no es garantía que todos lo lleven a cabo, pero puede mitigar un poco el burnout. Claro. Ujú, Sí, sí, eso nos ayuda a nosotros mucho. ujú. El, el tener esos espacios, pues sí, por supuesto que Claro, ayuda, claro, ¿no? Y en otras profesiones, pues no, por supuesto que no existe ese apoyo, ¿no? Ni claro, siquiera en la carrera que tengan algún cachito de cosas de psicología y de exacto, burnout, ¿no? Una materia o claro. algo como preventivo en ese sentido de autocuidado, ¿no? Claro, por eso se remarca mucho esta importancia de cuidar a quienes cuidan, ¿no? Porque bueno, Ajá. también ahí podríamos hablar, y quizá en otro momento, del síndrome del cuidador, ¿no? Que también a lo mejor Ujú. se relaciona, no es lo mismo, pero pues es relacionado, ¿no? Sí, muy similar. Ajá. Ujú, claro. Sí, yo por Ajá, eso hay una frase que me gusta, ¿no? Que digo, si me cuido, te cuido mejor, claro. ¿no? Porque mientras mejor esté yo, mejor van a estar los de alrededor, o sea, tanto gente querida cercana como también mis pacientes, la población con la que trabajes, etcétera.
Si me claro, cuido, te cuido, ¿no? exacto. Y bueno, aunque este tema ya es más común escucharlo, creo que no está de más recordar algunas de estas señales de alerta, ¿no? Para identificar cuáles serían estas señales de alerta las que tendríamos que tomar en cuenta. Pues es que hay varias, pero bueno, Ah, como síntomas puede ser como te decía, cefaleas, problemas gastrointestinales, insomnio, falta de energía, mm, cansancio, cansancio emocional, cansancio físico o agotamiento, ¿no? claro, O psicológicos, pues estos que decía, irritabilidad, ansiedad, autoconcepto negativo, falta de interés en la gente con la cual estoy trabajando. Eh, Uno de los principales es la irritabilidad, por ujú, ejemplo, ¿no? ujú, Pero falta de motivación, falta de empatía, trato insensible, o sea, es que hay muchos, claro, ¿no? ok, claro, Pero bueno, uno, digamos, poniéndolo en palabras como más sencillas, uno empieza a darse cuenta que realmente me siento muy agotado, agotada, y que algo está pasando y que ya no me está generando tanta satisfacción lo que hago o ya es como una carga y un peso. claro, Entonces hay algo interno que uno empieza a darse cuenta que algo no está bien, ¿no? Que ya no está así, como tan disfrutable lo que estoy claro, haciendo claro, o sí una parte, pero hay otra que no, ¿no? claro, claro. Pues hay que estar pendientes de estos síntomas, tomar estas estrategias de autocuidado, las medidas que se requieran y pues ojalá que las instituciones también ya pongan más atención a tener medidas de prevención y de atención a sus colaboradores. Creo que hay mucho trabajo por hacer también en esta área, ¿no, Jimé? Y bueno, el que tú Sí, estés investigando este tema, estés brindando tus talleres, en instituciones, en escuelas y demás, pues es ese granito de arena. Pero bueno, ojalá que podamos seguir hablando de esto porque da para mucho, ¿no? Pero mientras invitamos a quienes vean este video a identificar si presentan algunos de estos síntomas y tomarlos en serio, porque es realmente algo muy serio. sí, realmente es algo importante y sí es necesario que se tomen más medidas, ¿no? A Claro, nivel personal, pero a nivel también institucional. Entonces, sin bueno, duda. hay mucho que hacer todavía. Así es, Jimena. Pues muchas gracias por compartirnos tu experiencia y tus conocimientos sobre este tema. Muchísimas gracias.